Bienvenidos un día más a Dejemos que fluya. Hoy con ustedes, Más fuertes que el mal, del Padre Amors y Roberto Zanini. Estamos llegando al final, así que prepárense. Vamos a ver qué nos depara el libro en el día de hoy. Crecer, un derecho violado. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En los tres evangelios sinópticos, inmediatamente después se narra el episodio del joven rico, aquel a quien Jesús ama en cuanto lo ve y a quien le pide que deje todo para seguirle. En los niños señala el camino de la perfección. A los jóvenes les pide que le sigan con la misma sencillez de la infancia. En 5 de las últimas 6 grandes apariciones reconocidas por la Iglesia, la Santísima Virgen se aparece siempre a niños y adolescentes. La Salet, Lourdes, Fátima, Baneux y Quivejo. En la quinta, Rue du Bac, en París, se aparece una joven hermana que cuenta que por su ángel guardián, que se le apareció como un niño, en plena noche fue guiada al primer encuentro con María. Los videntes de Medjurje, cuando tuvieron las primeras apariciones, eran todos muy jovencitos. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Una exhortación y un mandato sistemáticamente desatendidos. La familia y la sociedad no facilitan el acercamiento de los niños a Jesús, como tampoco facilitan a los jóvenes la opción de seguirlo. A menudo, en ambos casos, se lo impiden. Desde este punto de vista, es fácil entender cómo los jóvenes son fácil presa del mal y en cierto modo son sus víctimas preferidas. Como son inexpertos, sencillos, desprevenidos, fácilmente abordables y entusiastas, además, consideremos que no oran, precisamente porque nadie les ha enseñado a hacerlo, ni les ha hecho entrever la extraordinaria riqueza y la serenidad que brotan de la oración. En los casos en que oran, sucede que a menudo dejan de hacerlo pronto. El alejamiento de Dios es para ellos el principal motivo de peligro. Reman mar adentro en la vida como barcas sin timón. El segundo peligro nace cuando no reconocen y no aceptan las leyes divinas. De esta manera, se queman en una hoguera sin perspectivas, sin haber entendido aún todas las cosas bellas que ha puesto delante de ellos la vida, comenzando por el amor y el sexo. El tercer peligro es proporcionado por las circunstancias de la vida, las compañías, los medios masivos de comunicación. Luego vienen las sectas y el rock satánico, las sesiones espiritistas, los rave party, el alcohol y el uso de las drogas. Todo, todo se asume con superficialidad como una experiencia necesaria que muchas veces los atrapa sin posibilidad de liberarse. En las ocasiones de la vida también están los problemas, los verdaderos, como el desempleo. Para los jóvenes es una plaga grande que los lleva de aquí para allá. Muchos se gradúan pero no encuentran trabajo. Aún más tremendo, sobre todo para los adolescentes y para los jóvenes hacia los 20 años, la gran ilusión de la inmortalidad. Para los jóvenes es fácil pensar que no pueden ser tocados por la muerte. Así, si no son capaces de dar un sentido a la vida, para ellos la muerte es una eventualidad lejana que puede fácilmente desafiarse. ¿Cuánta compasión me inspiran los jóvenes?
no tienen ideales en los que creer, absorben con extremada facilidad los vicios. He visto en ellos los daños inmensos del juego y del sexo sin reglas, sin amor. Hay que educarlos en el sentido de la vida. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? En el libro Los jóvenes y el esoterismo, Carlos Climati comienza con una provocadora frase del padre Orione, que dice lo siguiente: los jóvenes o son tempestad o sol del futuro. Es la síntesis del problema educativo. El futuro de la sociedad depende de lo que hoy se logre enseñar a los jóvenes. Pero, ¿qué enseñan los medios masivos a los jóvenes? Me viene a la mente la televisión de los reality y del dinero fácil. Es la que más desorienta porque los aparta del compromiso verdadero, realista y calificador del trabajo. Muchas veces digo a los padres: en el bautismo vosotros os comprometisteis a dar una educación cristiana a vuestros hijos, pero se desentienden de su alma, los educan para el infierno. Los jóvenes tienen una generosidad innata, el espíritu de ayudar al prójimo. Se ve en las grandes calamidades, en los casos de extrema necesidad. Pero en la vida normal, si no se les propone un ideal verdadero, corren el peligro de abandonarse a las corrientes, a las modas, a los intereses de quienes quieren aprovecharse de su ingenuidad. El ejemplo más inmediato es el de la música. Para más precisión, de un cierto tipo de música rock que es declaradamente satánica, o ha sido escrita o tocada por personas dedicadas al ocultismo, a ritos espiritistas o al verdadero y propio satanismo. Pueden darse muchos ejemplos, naturalmente, sin tener en cuenta ninguna consideración técnico-musical. Por su naturaleza, buena parte de la música rock es, por así decir, una invitación a apartarse del compromiso moral. Detrás de la gran reunión musical de Woodstock de 1969, que se presentaba como escudo de la ideología pacifista de los hijos de las flores, con el lema paz, amor y música, estaban las mismas lógicas desacralizadoras y transgresivas de los actuales rave party. No es casualidad que la palabra inglesa rave signifique delirio y que ciertas músicas que se proponen llevar al delirio hagan un uso rítmico de los bajos siempre más impactantes, alienantes, deshumanizante, siguiendo el modelo de las danzas tribales de iniciación, chamánicas, propiciatorias. El que en estas situaciones desaparezca todo tipo de freno inhibitorio sexual, se haga gran uso del alcohol y de diversas sustancias estupefacientes, se cometan excesos de violencia o se termine perdiendo la vida en una desenfrenada carrera automovilística, es solo una consecuencia de ello. El hecho de que los grupos de jóvenes se identifiquen siempre más con hábitos y símbolos tribales, lenguaje de gestos, piercing, tatuajes, incluso cuando se encuentran en Internet o se comunican por teléfono, no es sino confirmación del frecuente y quizá cuestionable hábito de ciertos sociólogos y cantantes de identificar las fenomenologías masificantes relativas a los jóvenes con el término tribu. Otra cosa es el rock esotérico o satánico verdadero y propio, a saber, el que se inspira y se refiere directamente al diablo y al haz lo que quieras, así podrás ser, que era el lema preferido del ocultista inglés Aleister Crowley, seguidor de Cagliostro, muerto en 1947, considerado el fundador del satanismo moderno, según el cual no hay otro Dios que el hombre y el hombre tiene derecho a vivir según su propia ley.
Haz lo que quieras. El deseo de deslumbrar y atraer a los jóvenes ha movido desde el principio a muchos músicos de rock a insertar en sus textos o en las cubiertas de los discos referencias esotéricas y morales que se refieren a la lógica del hombre como único Dios. Se dice que entre los primeros en sufrir este tipo de influencia estuvieron los Beatles, que entre los muchos rostros que caracterizaban la cubierta Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 incluyeron también el rostro de Crowley. Hemos pensado agrupar los rostros de las personas que amamos y admiramos, explicó en una entrevista el baterista Ringo Starr. En cuanto a los Beatles, no fueron amantes del ocultismo, fueron en todo caso de los primeros en hacer referencia al uso de las drogas. Entre los seguidores de Crowley está aquel Anton LaVey, que fue el fundador de la Iglesia de Satanás, de la que se definió sacerdote Marilyn Manson, el rey del rock diabólico, de quien con certeza se sabe que eran sus fans los pertenecientes a sectas satánicas juveniles tristemente célebres en los años pasados, lo mismo que las dos jóvenes asesinadas de la religiosa en Val Chiavena. Sus diarios estaban llenos de símbolos satánicos, de invocaciones a Satanás construidas a la manera de las normales invocaciones a Cristo y a la Virgen, de frases atribuidas a su cantante preferido como mata a tu padre, mata a tu madre y en un extremo ímpetu de rock, mátate a ti mismo. Por lo demás, no faltan casos de jóvenes que se han suicidado sin motivo aparente, salvo que después se descubre, como se lee en una noticia de ANSA, relacionado a un episodio sucedido en una localidad de la provincia italiana de Lecce en la primavera de 2002, que en su habitación los carabineros encontraron decenas de discos del cantante maldito y las paredes tapizadas de pósters de la estrella de rock que canta himnos a la muerte. Obsesionado por la música de Manson estaba también el chico de Sesto, San Giovanni, que en aquellos mismos años en la escuela mató a su novia con un cuchillo. En ese mismo tiempo hubo alguien que pensó denunciar al cantante por plagio debido a los textos de sus discos. Es de notar que el nombre artístico de Manson, haciendo rima con la actriz Marilyn Monroe, muerta por suicidio, se inspira en las actuaciones de un asesino, Charles Manson, actualmente encarcelado, conocido por haberse declarado abiertamente seguidor de Satanás, además de fundador de una secta responsable de varios homicidios, entre los que está en 1969 en Los Ángeles la masacre en la casa del director Roman Polanski, en la que murió también la mujer Sharon Tate, embarazada de 8 meses. El citado lema "Haz lo que quieras, así podrás ser", aparece también en la carátula de un disco de Led Zeppelin, cuyo guitarrista Jimmy Page nunca ha ocultado sus simpatías por Crowley hasta el punto de comprarle su antigua casa en Escocia a orillas del Loch Ness. Con la llegada del heavy metal, las referencias satánicas se han hecho frecuentísimas, tanto en las carátulas como en los textos, donde se habla de pactos con el diablo, ritos satánicos, sacrificios humanos, símbolos como la cruz al revés, la estrella inscrita en el círculo y el número del anticristo se vuelven de uso común. Muchas carátulas de álbumes, además de ser crueles, son de pésimo gusto. En una del grupo Thor aparece un Cristo en la cruz en estado de putrefacción. En otra de los Deliverance hay una fotografía de una niña con un escrito en la frente: Devil's Meat, carne de diablo. En una de los Celtic Frost, el Cristo en la cruz es utilizado como una onda para lanzar piedras. También es tristemente conocida la invitación al suicidio insertada en una canción de Ozzy Osbourne. A la eutanasia está dedicado un disco de los Megadeth.
En los discos de algunos grupos, entre ellos los Queen o los Led Zeppelin, se encuentran mensajes satánicos grabados en el sentido opuesto de rotación del disco. Quien los escucha no puede percibirlos de ninguna manera, ni consciente ni inconscientemente, pero uno se pregunta por qué se encuentran precisamente ahí, ocultos y al revés, así como todas las obras de Satanás son al contrario, cantado al revés, pero al derecho de la incisión y por tanto perceptible. Se encuentra un canto gregoriano en latín que canta a la pureza y a la fe en Cristo con los ángeles y los niños. El trabajo abiertamente blasfemo fue hecho por el grupo Enigma, que en el texto al revés adoptó el jadeo de una relación sexual. Es muy particular el hecho de que el principio inspirador de la cadena esotérica y satánica que de Crowley lleva a LaVey y a Manson llegue a negar la existencia del diablo, poniendo en el centro la adoración de sí mismos, siguiendo perfectamente las lógicas nihilistas del siglo XX y la evolución hedonista contemporánea. Por lo demás, en el famoso Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, exalta como noble virtud el egoísmo que brota de un alma sedienta de poderío, contrapuesto a todo tipo de virtud cristiana, porque es odioso, es despreciable el que no quiere defenderse, es despreciable el que se traga la saliva y tolera las miradas malignas, el demasiado paciente, el demasiado resignado, el demasiado pasivo. Todo esto es servil, y que uno sea servil ante los dioses y ante los pies divinos, o ante los hombres y las locas opiniones humanas, es la misma cosa. El bienaventurado egoísmo escupe sobre cualquier práctica servil. En abierta sintonía con esta lógica está el uso de los tatuajes y de los piercings, cuando llevan a tal extremo el culto del cuerpo y la plena soberanía del hombre sobre él, hasta llegar a afearlo con signos indelebles, hasta borrar toda evidencia de humanidad. No necesariamente el tatuaje y el piercing o el rock están hechos con fines malignos, ojo. No necesariamente tienen significados negativos. De por sí, el que una persona busque adornar su propio cuerpo con anillos o dibujos no es algo condenable, y eso hay que recalcarlo. Hay que ver los motivos por los cuales se hacen estas cosas, los símbolos usados, la filosofía, los eventuales ritos que hay detrás. Es muy importante verificar estas cosas. Hay tatuajes o piercings que tienen objetivos precisos, que tienen razones de pertenencia, que se hacen por motivos sexuales, porque se quiere el mal para el propio cuerpo, porque se tiene odio a la vida, porque se quiere hacer ver al diablo o porque se quiere decir que se tiene simpatía con el diablo. En muchos casos son simplemente gestos que no adornan, sino que deshonran el cuerpo y que, por más negativos que puedan ser, no se basan en una malignidad particular. En todo caso, hay que anotar que existen en el mercado algunos libros que unen más o menos directamente el llamado body art a varias formas de ocultismo y esoterismo, haciendo amplio uso de declaraciones y de entrevistas a fundadores de sectas satánicas como LaVey y otros seguidores de Crowley. Otro problema es el de los cuentos, el de los dibujos animados y el de los figurines. Hay alguien que está persiguiendo a los niños. Hay cuentos pésimos. Muy a menudo difunden la afición por lo terrorífico. No muestran ningún sentido de lo bello. Son portadores ocultos de magia, de satanismo, de prepotencia. Los padres deben estar muy atentos cuando adquieren cuentos para sus hijos. Atentos a qué tipo de dibujos animados ven. Son muchos los casos en que se busca corromper a los niños mediante estas imágenes e historias. Naturalmente, no hay que generalizar y hay que hacer las debidas excepciones, pero
No hay duda, por ejemplo, de que muchos dibujos animados de origen oriental hacen propaganda a una visión del mundo en perfecta consonancia con el esoterismo y la magia. A menudo son ricos en imágenes y efectos que recuerdan de cerca al demonio en sus acepciones iconográficas más comunes, sin que por otra parte lo identifiquen con el mal que se ha de evitar. También muchísimas películas para jóvenes y adolescentes insinúan una visión negativa del mundo, alejan de la verdad, introducen en la magia y en una visión esotérica de la existencia. Por no hablar de las películas de terror y de ciertas series cinematográficas en que la maldad nunca resulta derrotada, sino que siempre resurge, insinuando el principio perverso de que siempre es el mal el que triunfa y no el bien. A este propósito, hay un interesante volumen de Analiza Colsi, Cómo corrompe Satanás a la sociedad, que debe considerarse esencial para comprender el particular interés del diablo hacia los jóvenes a través de los medios de comunicación. Y cuando se habla de jóvenes, no se puede dejar de pensar en las muertes semanales causadas por los accidentes de tráfico, situaciones en donde es fácil identificar la acción tentadora e inspiradora del demonio. El hecho mismo de que se dé un gran número de heridos graves y de vidas humanas, sobre todo de jóvenes, deja comprender cómo en este ámbito la acción del diablo es intensa. El demonio empuja hacia la competición y a acciones peligrosas precisamente con la intención de quitar la vida. El carácter desprevenido de los jóvenes los hace a menudo fáciles víctimas de las tentaciones más graves para entendernos de aquellas que, como en este caso, no tienen retorno. Por lo demás, y nunca se repite suficientemente, el alcohol, la diversión desenfrenada, el uso de sustancias estupefacientes, el éxtasis de la velocidad, la sensación de inmortalidad, la falta de respeto por la vida y por la integridad de los demás, la violación de las leyes, la despersonalización del individuo a través de ritmos musicales extenuantes, son todas ellas piezas de un rompecabezas en el que es fácil identificar la imagen del demonio. Cabe preguntarse también por qué no se fabrican automóviles que no puedan superar el límite máximo de velocidad, dado que a fin de cuentas el mercado no sufriría ninguna consecuencia, puesto que los símbolos de prestigio de los automóviles se podrían fácilmente transferir a otros accesorios que justifiquen el lujo y el extralujo. ¿Y por qué entonces es tan fácil e incluso socialmente aceptada la violación de los límites de velocidad y de todas las normas de seguridad del código de circulación? Estos razonamientos nos llevarían muy lejos o quizá aún demasiado cerca a la cuestión de las influencias del mal en la sociedad. Queda el hecho de que el diablo jamás es extraño a todo lo que provoca o puede provocar la muerte. He podido constatar casos de accidentes viales en que el demonio ha actuado directamente. Se trata de casos bastante comunes que hacen pensar en maldiciones o maleficios. Pienso especialmente en accidentes que han sucedido a personas de las cuales me he ocupado, en que los automóviles han quedado destruidos por completo y los ocupantes totalmente ilesos. He podido constatar un influjo maléfico directo para provocar el accidente y al mismo tiempo la protección divina para los ocupantes de los automóviles. Por una parte, el maleficio, por otra, la fuerza superior de la protección divina. También he tenido casos en que he sabido de maldiciones específicas como esta. Morirás en un accidente de carretera. Muchas personas que venían a mí en busca de exorcismos han tenido accidentes de esta clase sin sufrir ningún daño físico. No podemos finalmente dejar de hacer, no podemos finalmente dejar de hacer una observación sobre Internet y sobre los más recientes sistemas de comunicación y de diversión electrónica.
temas sobre los cuales cabe la valoración que hemos hecho de sus aspectos positivos y negativos. No se añade nada a lo ya conocido si recordamos que en la red se pueden encontrar todas las referencias posibles para experimentar encuentros con el demonio expresamente dirigidas a los jóvenes. No faltan las aberraciones. Hasta hay sitios a través de los que se contrata la producción de videos que representan detalladamente las fantasías homicidas y perversas del que los solicita. Pero quizá no es en estos ambientes donde se debe buscar la verdadera fuerza diabólica de la comunicación electrónica. Quizá el problema más grande es el hecho de que divide. Viéndolo bien, estamos asistiendo a una proliferación de juegos y diversiones solitarias que permiten la construcción de un mundo virtual para uno mismo, que puede prescindir de contactos externos. A la vez, todos los sistemas más en boga para divertirse o pasar el tiempo en grandes grupos, en realidad, no facilitan la comunicación interpersonal, sino que alejan de ella. Discoteca como Rave Party y Social Network son ejemplos ilustrativos de esto. Quizá ha llegado el momento de pensar en una nueva pedagogía de la diversión, de volver a enseñar las razones de la comunicación y de la belleza. Sobre la concupiscencia, el sexo y otras acciones del diablo. Donde está el mal, siempre está la sugestión del demonio. Lo que a él más le interesa es hacer caer al hombre en el pecado. Proporciona las tentaciones, busca el punto débil, nuestra predisposición. Trata de sustituir a Dios con ídolos inspirados en las grandes pasiones, orgullo, riqueza y placer. Invita a cada uno a construirse su ídolo según sus particulares tendencias: éxito, poder, ambición, explotación, violencia, dinero, insaciabilidad en el poseer, sexo, droga, gula, juego. San Pablo escribe que la ambición del dinero es la raíz de todos los males. En una de las florecillas, San Francisco cuenta que vio al diablo fuera de los muros del convento con una pala que recogía de un montón y lo arrojaba dentro. Cuando se acercó para ver mejor, se dio cuenta de que en el montón había monedas de oro. Las estaba arrojando adentro del convento para corromper a los frailes en lo referente al voto de pobreza. De Juan 23, aún antes de ser papa, se cuenta que a menudo reprochaba a comunidades y a religiosos en cuanto al voto de pobreza. Una vez, cuando visitaba un importante convento franciscano, vio una gran escalera de mármol muy elegante y preciosa. Entonces preguntó, ¿por qué tanto lujo en un lugar pobre? La respuesta inmediata fue la siguiente: Santo Padre, por el voto de pobreza ponemos todo en común y recogemos dinero que luego nos permite hacer estas obras. Ve luego un gran salón muy bien amoblado y también con piso de mármol pulido. Nuevamente pide explicaciones y recibe la misma respuesta. Santo Padre, por el voto de pobreza ponemos todo en común y recogemos dinero que luego nos permite hacer estas obras. Entonces replica maliciosamente, entiendo. Y por el voto de castidad, ¿cuántos hijos tienen? Me viene a la mente la amonestación evangélica. Velad para no caer en tentación. La astucia del mal no tiene límites, y no hay duda de que el sexo es un gran instrumento de tentación en manos del diablo. Alfonso María de Ligorio afirmaba: al infierno se va o por culpa del sexo o sin ella. A Jacinta de Fátima, cuando tiene 7 años y no comprende nada de estas cosas, le preguntan
¿Cuál es, según sus visiones, el pecado que lleva más almas al infierno? Ella, sin dudar, responde: el pecado impuro. San Juan de la Cruz enseñaba a sus cohermanos carmelitas que de todos los enemigos, la carne es el más tenaz y sus asaltos duran lo que dura el hombre viejo. Por lo demás, es bien conocida la atención de muchos santos a no caer en este tipo de tentación. Igualmente es sabido que el camino de santidad de muchos de ellos comenzó precisamente por la decisión de apartarse de una vida de lujuria y de vicios. En el pecado, la tentación tiene un papel más fácil y el diablo busca favorecer de todas formas las tentaciones. El hecho de que en nuestra sociedad se abuse, a menudo con perversidad, de la sexualidad, es en cierta manera una confirmación de la existencia del demonio. Pero mucho más engañoso es el abuso sistemático de la palabra amor, el valor cristiano más grande, que es deformado y manipulado hasta presentarlo de forma contraria a la propuesta de Cristo. En Cristo, el amor es portador de unión y de paz. En cambio, el concepto de amor propuesto por el mundo produce división, odio, guerra. Amor y atracción física son dos cosas distintas. En una pareja sólida, están juntos en el justo equilibrio, pero no son la misma cosa. Marido y mujer que dan el justo valor a lo uno y a lo otro, transforman su amor en aquella unión perfecta y duradera que es prolongación de la obra divina de la creación. Las familias se destruyen en este punto. Se privilegia el sexo, la atracción física, se reduce el amor al sentido de satisfacción romántica, de puro gozo personal, anunciado por los medios de comunicación. Siempre se está listo para nuevas experiencias porque se las considera excitantes. Se pierde de vista la verdad, se siembra división y lo que se creía que era amor se transforma pronto en insatisfacción, enemistad, odio, celos, violencia, puro engaño diabólico. Se dice que estas cosas están difundidas porque se ha perdido el sentido de la familia que antes era muy sólido. Pero para que haya sentido de la familia es esencial la educación que se recibe. Las últimas generaciones, ya sin la referencia de las familias que se sustentaban en el amor, han sido educadas en el amor según la cultura del menor esfuerzo, que tienen los medios de comunicación un arma esencial. Todos los llamados tabúes han caído detrás de la quimera. El mito de una libertad que, viéndolo bien, nunca ha llegado. Las mujeres debían ser más libres, también los hombres, sin tener que salvaguardar su imagen o la de la familia a toda costa. Pero es difícil decir, por ejemplo, mirando los embrollos burocráticos, económicos, de comportamiento y de manejo de los hijos, debido a una separación, que sean conquistas de libertad y no más bien mayores esclavitudes. Sin hablar de los daños que se ocasionan en los hijos que después, a su vez, serán hombres y mujeres con desenfocadas pretensiones de libertad y el peligro, comprobado muchas veces, de que se vuelva a comenzar el ciclo, pero partiendo de un nivel todavía más bajo. La lógica es la que se deduce de las palabras y de los comportamientos de muchos personajes que los medios colocan en el así llamado Star System. Un expresidente de una gran nación sudamericana, en un encuentro sobre droga y democracia que hubo en Río de Janeiro en agosto del 2009, sostenía: la humanidad siempre ha usado algún tipo de estupefacientes e imaginar un mundo sin drogas es como imaginar un mundo sin sexo. Nuestra lucha entonces y nuestra recomendación hoy es, continuando la metáfora, sexo seguro, no abolición del sexo,
George Bush predicaba que contra el SIDA era mejor una vida sin sexo. Nosotros siempre hemos preferido la idea del sexo seguro. Un razonamiento que usa la paradoja como metáfora y termina por asimilar el concepto de sexo al de droga. Y es fácil asimilar esta lógica, por ejemplo, a la que ha hecho de lugares como Las Vegas auténticas fábricas de matrimonios desechables, hasta el punto de que ahora las uniones se celebran como un drive-in. La pareja lleva su propio coche o una limusina alquilada con chofer, se acerca a la ventanilla del funcionario civil, firma y ya está lista para el viaje de novios. Vuelve de forma obsesiva el lema de Cromwell: haz todo lo que quieras. Análogo discurso puede hacerse respecto a la homosexualidad. Cambiando las relaciones sexuales con relaciones de amor, se ha comenzado a hablar de amor libre, luego de derecho al amor que vale para todos, enseguida de derecho a vivir la propia sexualidad y los propios vicios abiertamente, derecho para toda clase de parejas a ser una familia, de tener hijos, etc. Así, mientras por una parte se instaura el derecho a destruir las familias heterosexuales, por otra se propugna el derecho a formar familias homosexuales, fundadas en parejas que, por su misma naturaleza, no pueden ser estables en la construcción de aquel amor nacido del designio divino del que hemos hablado, sino más bien presagios de tragedias quizá mayores también para los eventuales hijos. Como siempre, si nos esclavizamos a nuestros apetitos, somos capaces de cualquier cosa. El último tabú en la carrera hacia esta falsa libertad de amor es el de los niños. Esperamos que resista, oramos porque sea así. Ya hoy, la pedofilia está difundida en todos los niveles sociales. Una demostración de ello son los dolorosos llamamientos del Papa contra esta práctica en algunos ambientes eclesiásticos. Hay quienes usan los medios de comunicación para difundirla, quienes se aprovechan de su propia posición para abusar de los niños, quienes organizan viajes para ir a violar niños en países lejanos. Incluso hay quienes piden la liberación apoyándose en las libres prácticas pedófilas de la antigüedad, naturalmente en ambientes pre-cristianos y en otras religiones, demostrando una vez más que en todos estos casos la acción del diablo es la de alejar de Cristo y de sus enseñanzas al hombre, a la sociedad y a la iglesia. Una auténtica devastación de la dignidad humana frente a la que se necesita un renovado compromiso cristiano. Es muy efectivo uno de los discursos de San León Magno, dedicado a la Navidad con el título cuya eficacia nunca se perderá. Acuérdate, oh cristiano, de tu dignidad. El Papa León explica que desde que nació el Señor no hay espacio para la tristeza, porque ha nacido una vida que destruye la muerte y da el gozo de las promesas eternas. Nadie está excluido de esta felicidad. La causa del gozo es común a todos porque nuestro Señor, vencedor del pecado y de la muerte, vino para la liberación de todos. Exulte el santo porque se avecina el premio. Goce el pecador porque se le ha ofrecido el perdón. Recobre el ánimo el pagano porque está llamado a la vida. El Hijo de Dios, queriendo reconciliar con su Creador a la naturaleza humana, la tomó él mismo de tal manera que el diablo que trajo la muerte fuera vencido por aquella misma criatura a la que él antes había hecho su esclava. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, hecho partícipe de la naturaleza divina. No quieras volver a la abyección con una conducta indigna. Acuérdate de que, arrebatado del poder de las tinieblas, has sido trasladado a la luz del reino de Dios. No te sometas nuevamente a la esclavitud del demonio. Acuérdate de que el precio pagado por tu rescate es la sangre de Cristo.
ataque a la divinidad de Jesús. ¿Qué es lo que más enorgullece al diablo? Considerando que el pecado de orgullo, de soberbia, está en la base de muchas maldades, violencias y perversidades humanas, la pregunta es muy natural. Muchas veces he preguntado al demonio en el transcurso de los exorcismos, si pudieras volver atrás, ¿qué escogerías? ¿Escogerías de nuevo rechazar a Dios? Siempre me ha respondido él, tomaría la misma opción. Y una vez en que insistí sobre la misma pregunta, hasta me subrayó, ¿acaso no comprendes que yo he tenido la fuerza de rebelarme contra Dios? Esto quiere decir que soy superior a Él. Un orgullo y una soberbia desmesurados, que traducidos en acción son pura maldad, ejercida con el único objetivo de negar la divinidad y el poder de Dios. No obstante, tened la conciencia de que el bien está de todos modos destinado al triunfo, una furia ostentosa y hasta paradójica. En efecto, es tanta el ansia de negar a Dios que termina confirmando no solo su existencia, sino también su soberbia sobre la creación. ¿Puede decirse que el diablo es una de las pruebas de la existencia de Dios? No solo puede decirse, sino que es totalmente cierto. En sus manifestaciones, el demonio confirma enteramente la historia de la salvación. Es evidente y real su terror ante Jesucristo, ante la Santísima Virgen y ante todo lo sagrado. Así como es igualmente evidente que los satanistas creen ciegamente en la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados. La creen y por eso se empeñan en su profanación, profanar a Jesús para exaltar el poder efímero del demonio. Como el diablo, quieren ser profundamente malos, negros en su interior, para hostilizar la bondad infinita de Jesús, el amor purísimo de María y su obra redentora de las almas. Por tanto, resulta evidente que quien juega con la vida dedicándose a las obras del mal, no juega por su libertad como se les quisiera hacer creer, sino que juega como esclavo en la partida del demonio contra Dios, una partida destinada a perderse. El que empeña su vida en el mal juega en el equipo equivocado, es un derrotado desde el comienzo. El primer capítulo de la carta a los romanos es explícito en este punto. Mientras por una parte San Pablo subraya que el justo vivirá por la fe, por otra, define como inexcusables a aquellos que conociendo a Dios no lo glorificaron ni le dieron gracias. Por el contrario, su mente se dedicó a razonamientos vanos y su insensato corazón se llenó de oscuridad. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la imagen del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus bajas pasiones y a la inmoralidad, de forma que ellos mismos degradan sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y dieron culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Y como no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios, Dios los abandonó a su mente depravada. Saben bien que Dios declara reos de muerte a los que hacen tales cosas y sin embargo ellos las hacen y aplauden a los que las hacen. Palabras de gran actualidad que recuerdan de cerca el significado del infierno. Olvidarse de Dios, promover su negación, lleva consigo los peores desórdenes morales y sociales. Por eso Dios los abandonó. Recuerda repetidamente San Pablo como diciendo que el pecado no reconocido como tal en el arrepentimiento lleva consigo su condena.
Para entendernos, la referencia al capítulo 6 del Génesis, el del diluvio, es inmediata. El Señor vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra y que todos los designios de su corazón no eran sino el mal. He ahí la acción del demonio: apartar de Dios la atención y dirigirla a las cosas terrenas, negar la acción salvífica de Jesús, no tomar en serio la promesa de la felicidad eterna, insistiendo en la que se considera única liberación, que solo puede venir de dar libre curso a los sentidos, hasta que de pronto, en cierto momento de la vida, uno se da cuenta de que ha perseguido la nada y que ha malgastado toda una existencia para quedarse sin nada. Es fácil la referencia literaria a un personaje de Gabriel D'Annunzio, quizá imagen del mismo autor, que en el placer se encuentra precisamente frente a este sentido de la nada como resultado de una vida disoluta. Su problema no está en el sentido de culpa, sino en el sentir que aquella libertad de pecar que tanto había buscado, en realidad ha terminado por atarlo como si fuera una cadena remachada. El sentimiento que percibe es la inmensa tristeza de los amores que se vuelven una pesada rutina, además del desconcierto al constatar que sus manos inertes ya no logran sostener el velo roto de las ilusiones. Es el pecado acompañado por su condena, el gran diluvio bíblico que se precipita sobre el corazón del hombre que ha rechazado a Dios y ha sido entregado a una inteligencia depravada. Es la desesperación del Fausto, la derrota de una vida. Santo Tomás de Aquino escribía: la intemperancia repugna en sumo grado a la nobleza y al decoro, por cuanto en los placeres que se refieren a la intemperancia se ofusca la luz de la razón, de la cual se deriva toda la nobleza y la belleza de la virtud. Es algo así como decir que el diablo hace las ollas, pero no las tapaderas. Suena gracioso, pero es muy cierto. Piénsese en el enorme esfuerzo que hizo antes para tentar y luego para eliminar a Jesús. Un esfuerzo y una malignidad desmesuradas. Después de haber visto la película La Pasión de Cristo, que a muchos les pareció exagerada al detenerse en la maldad demoníaca de los sufrimientos del Redentor, Juan Pablo II, ya muy probado por el dolor y la enfermedad, comentó: y fue exactamente para perseguir el objetivo de hacerlo matar por aquellos hombres que Cristo había venido a salvar de su dominio. El diablo corrompió a Judas, al Sanedrín, a Herodes, a Pilato, a la turba que prefirió a Barrabás. Hizo que Jesús fuera procesado en el juicio más injusto de la historia. Movió a Pilato a hacerlo flagelar para aplacar la ira del pueblo. Estimuló a los soldados a desahogar en él su rabia reprimida hasta coronarlo de espinas. Hizo todo lo posible para que fuera puesto en la cruz de la manera más atroz y humillante posible. Pero al final, la muerte de Cristo se mostró como la derrota del diablo. A lo largo de los siglos ha perdurado un intento de humanizar totalmente a Jesús para tratar de poner en duda su divinidad y viceversa, de divinizarlo totalmente para poner en duda su muerte y por consiguiente su resurrección. Muchas herejías han nacido con diferentes objetivos, religiones enteras, muchas sectas que se definen cristianas, muchos movimientos y corrientes culturales han promovido la lógica de la inmanencia de Jesucristo. Incluso el modernismo, para ir a épocas más recientes, nacido de la justa consideración de acercar la fe a la ciencia, terminó por evolucionar en su versión más exasperada en un
remachar de tal manera la humanidad de Cristo que de hecho se negó su trascendencia. También hay quienes han intentado e intentan de todos modos acercar la ciencia a la magia y el esoterismo, aprovechando la figura de Jesús, unas veces por juego o por ejercicio literario, otras con objetivos esotéricos, desacralizadores, cuando no puramente diabólicos. Es emblemática la insistencia en revistas, libros y transmisiones televisivas exitosas sobre la presunta relación de amor entre Jesús y María Magdalena. Partiendo de una pintura de Leonardo, se han construido historias y promociones fantásticas que asimilan a Jesús con un mago, con un adorador de ciencias esotéricas y no ciertamente de Dios. En efecto, si Jesús se enamora de una persona, no puede ser el Dios de los evangelios que ama por igual a cada persona. El Jesús que ama físicamente a Magdalena no puede ser Dios. En cambio, pueden ser mágicas las cosas que le pertenecieron. De ahí la leyenda del Grial, que se transmite por los siglos y que, vaya casualidad, se ha querido relacionar con el amor prohibido de la Magdalena. De hecho, el tema del verdadero Dios y verdadero hombre resulta incómodo para muchos, como también lo es para el demonio. Una incomodidad que conjura entre sí muchos temas ligados al esoterismo, a logias y asociaciones más o menos secretas, a ramas desviadas de la masonería, a cultos mágicos y satánicos. En esta lógica de desacralización de la figura de Cristo a toda costa, está el laicismo exasperado y el ideologizado que el Occidente ha aprendido a conocer del siglo de las luces. Su emblema es el cíclico ataque al crucificado. En nombre de la laicidad de los estados, se quiere privar a la sociedad civil de toda referencia a la cristiandad, objetivo común de quien no tiene ninguna fe y de quien, por el contrario, quiere abrir espacio a lógicas de fe que niegan la divinidad de Cristo. Una coincidencia de intentos entre mundos tan lejanos e inconciliables por principio, que hace pensar en una inspiración diabólica común. La derrota sufrida por medio de la cruz de Cristo es para el demonio una enorme humillación, la evidencia de su debilidad. Por eso la cruz es tan combatida, una acción destructora frente a la cual el cristiano debería de algún modo sentirse afectado, haciendo suyas las palabras de Juan Pablo II del 21 de junio de 1998. Muchas cosas se nos pueden quitar a los cristianos, pero la cruz, como signo de salvación, no nos la dejaremos quitar. No permitiremos que sea excluida de la vida pública. Las mezcolanzas del gurú. Para el hombre hay dos fuentes de conocimiento, una natural y otra sobrenatural. Ambas vienen de Dios creador y no existe nunca contradicción entre ellas. El conocimiento natural mira a lo que es visible, sensible, demostrable. Todo lo que el hombre logra conocer a través del uso de su propia razón, por tanto, a través de la ciencia, la tecnología, la exploración, la medicina, etc. En cambio, el conocimiento sobrenatural es una directa consecuencia de la revelación divina. Todos los pueblos, en todos los tiempos y lugares, tienen la idea del mal, de espíritus del mal a los que hay que hacer favorables con ritos, sacrificios, a menudo incluso humanos. Solo la revelación nos aclara que el mal, los espíritus del mal, son los demonios, esto es, ángeles que se rebelaron contra Dios, su creador, seres muy inteligentes con grandes poderes. Por la revelación sabemos que el alma es inmortal, que existen el paraíso, el purgatorio y el infierno, que habrá un juicio particular y un juicio universal. Todos ellos
elementos por medio de los que hemos sido capacitados para comprender el sentido, el valor y la finalidad de nuestra existencia. Verdades que conocemos solo porque Dios nos las ha revelado. De ellas nunca tendremos un conocimiento científico. Si se cree en la revelación, se creen estas verdades. Los caminos intermedios tienen significado solo como etapas de un camino hacia la verdad. De ahí la importancia del estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento como palabra revelada, frente a la cual se puede solamente o creer o no creer. En este sentido, solamente el cristianismo proporciona la exacta explicación de la naturaleza del mal. Por la creación todo viene de Dios. Luego llega la rebelión de Lucifer y de sus ángeles. Por tanto, el hombre tentado acepta la propuesta del diablo y provoca la herida de la culpa original, a causa de la que se nos dificulta hacer el bien, y para hacer el mal basta solo resbalarse. Desde aquel día, para seguir el bien, hay que luchar contra el diablo y contra las propias inclinaciones personales, formarse un carácter fuerte y amigo de Dios. Todas las demás religiones dan diversas explicaciones, no el judaísmo, que está fundado en la revelación, aunque no reconozca en Jesús al Mesías anunciado en todo el Antiguo Testamento, comenzando por el Génesis. Todas las vicisitudes de Israel son la historia de la lucha entre la fidelidad a Dios y la rebelión contra Dios. Una historia de traiciones y de retornos, de grandes gestos de fe y de cosas nefandas, indignas, repugnantes. En esta época existía el concepto de que cada lugar tenía sus propios ídolos. Así, en su peregrinación, el pueblo elegido tuvo la constante tentación de la idolatría. A cada paso se encontró ante una opción. Es emblemático el discurso de Josué ante las tribus de Israel reunidas en Siquén. Después de haber recordado la historia del pueblo elegido, pone a todos frente a una opción definitiva. Ahora, pues, temed al Señor y servidle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Pero, si no os parece bien servir a Yahvé, elegid hoy a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi casa serviremos al Señor. El mal siempre ha existido, pero las explicaciones que se dan de él todas son humanas y parciales en comparación con lo que explica la revelación, aunque Dios es Padre de todos y aunque en todas las grandes religiones existen semillas de verdad. Por consiguiente, en las religiones no cristianas y no reveladas, las defensas contra el mal son menores. En sus ambientes, el mal actúa fuertemente. En todo el mundo no cristiano, la acción de Satanás es incluso más fuerte. Sin embargo, los pertenecientes a esas religiones no se dan cuenta, no comprenden hasta el fondo las astucias del demonio. La realidad es que los demonios buscan arrojarnos a todos al infierno. Ahora bien, en cuanto a las nuevas religiones, el que cree en la revelación no puede dejar de saber que todas son invenciones humanas, generalmente no demoníacas, aunque no hay duda de que para el diablo es muy fácil ponernos la zancadilla. La nueva era es el non plus ultra del conglomerado de todos los errores posibles e imaginables. Dante diría que no puede estar en pie por la contradicción que no admite. Así mucha gente cree en la reencarnación porque no tiene ni la menor idea del sentido de la resurrección de Cristo. Es un piadoso deseo humano. Pienso que en algunos casos en esto hay un aspecto positivo, aunque erróneamente
El que cree en la reencarnación tiene un deseo de inmortalidad del alma, comprende que todo no puede terminar en el breve recorrido terreno. Todas las religiones orientales se basan en la reencarnación. Sai Baba, por poner un ejemplo, incluso predijo su reencarnación futura y gracias a la creencia en la reencarnación, atrae a muchas personas. Son muchos los que van desde Occidente a verle con la esperanza de probar una espiritualidad que los satisfaga. Gracias a las donaciones de estas personas, Sai Baba tiene un discreto poder económico y alcanza a hacer obras buenas en el mundo que parecen valorizar su carisma. Sin embargo, el cristiano no puede olvidar, como dice San Pablo, que debemos vivir la verdad en la caridad, tendiendo a través de ella hacia Cristo, a fin de no ser ya como niños movidos por las olas y llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina, según el engaño de los hombres, con aquella astucia que tiende a arrastrar hacia el error. Verdad en la caridad, como subraya Benedicto XVI en la homónima encíclica Caritas in Veritate, porque explica, solo en la verdad la caridad brilla y puede ser vivida auténticamente. La verdad es la luz que da sentido y valor a la caridad. De lo contrario, el amor se vuelve un cascarón vacío que hay que llenar arbitrariamente, una palabra abusada y distorsionada hasta llegar a significar lo contrario. Incluso, muchas personas que han estado donde Sai Baba han venido a mí para convencerme de la bondad de sus acciones. Para reforzar el concepto, me han contado que habla bien de todos, incluso de Jesús y de la Virgen. El problema es que él se considera un Dios, y a mi modo de ver, en estos casos, es el diablo quien actúa. Se dan todos los elementos para poder afirmarlo. Muchos de estos santones fabrican polvos que deberían curar toda clase de enfermedades. Los ofrecen a sus seguidores que luego, a menudo, vienen a pedirme ayuda a mí y a otros exorcistas a causa de muchos problemas generados por esas pociones. Y de mi experiencia resulta que siempre hay una gran dificultad para liberarlos. Una de estas personas tenía una verdadera posesión demoníaca. Otras tenían solo influencias de carácter maléfico. He tenido muchos casos de personas que buscaban fáciles experiencias místicas en lugares y ambientes exóticos, pero que han terminado encontrándose con el diablo. Por lo demás, periódicamente la crónica nos golpea en la cara con las vicisitudes de personas que se han encontrado con el demonio y que ya ni siquiera les ha sido posible contarlo. Las historias de alguna de ellas incluso están documentadas por investigaciones judiciales. Por ejemplo, el caso de los dos chicos desaparecidos en el verano de 2006 en la jungla pluvial sudamericana, por cuyo asesinato fueron investigados otros 6 italianos que habían partido con ellos para participar en ritos chamánicos acompañados del uso de potentes alucinógenos. Sus cuerpos fueron despedazados con motosierra y encontrados dentro de sacos en un lugar donde estaban los restos de otros 13 cadáveres. Una historia todavía envuelta en el misterio que parece asociarse a los ritos mágicos practicados por una tribu local que obtiene ganancias con el tráfico de órganos humanos y de cabezas humanas miniaturizadas y con la participación de occidentales en sus ritos en busca de experiencias fuertes. Es difícil no ver la huella de Satanás en tan gran maldad humana. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente proyecte y realice viajes con la única finalidad de asistir o participar activamente en estas cosas? Sin descartar tan evidente ferocidad, uno se pregunta cómo puede meterse de cabeza en las insidias de la experiencia mística propuestas por gurús, santones y magos de toda clase. Pero hay que preguntarse también cómo nosotros, los católicos, ya no somos capaces de proponer un testimonio fuerte que represente una real alternativa, y no solo en Occidente. Los datos son alarmantes.
Por ejemplo, también en América Latina, donde se cuenta que cada año decenas de millares de católicos abandonan la iglesia para entrar en una secta. A menudo son de inspiración cristiana, aunque proponen un Jesucristo distante del de los evangelios. Otras veces son nuevas religiones en sentido estricto, como la cienciología o sectas que se remiten a las tradiciones del vudú, de la santería, etc. En Occidente se abandona el cristianismo para seguir vagas filosofías sincretistas, el Islam, las religiones orientales o a gurús de toda clase. Ahora bien, para el que no tiene religión o para el que nace en esas culturas, es algo comprensible. El drama es cuando quien conoce a Cristo, único maestro, lo abandona para seguir otras creencias. Todo esto evidencia una carencia en la propuesta de fe y una pavorosa ignorancia religiosa. ¿Por qué buscar en otra parte respuestas a preguntas que se pueden encontrar fácilmente en Cristo? ¿Por qué la propuesta común de fe que viene de nuestras parroquias es la de un cristianismo infantil? No hay que mendigar a otras religiones para aprender a desarrollar mejor nuestra propia interioridad. Y no puede decirse cristiano el que sigue prácticas de la nueva era o los consejos de gurús que promueven las doctrinas orientales, porque la única compatibilidad posible es la dictada por el engaño diabólico. ¿Cómo defenderse de esta cultura que insinúa el relativismo ético, un crisol de las religiones? Los remedios indispensables creo que pueden resumirse en tres categorías. Una nueva instrucción religiosa, entendida en términos culturales y espirituales de nueva evangelización, una información exacta y objetiva desde el punto de vista católico sobre lo que son las sectas en todas sus formas, las otras religiones y todas las creencias que se han difundido en estos años, pero sobre todo la escucha de cada uno, de las personas, de sus problemas y de sus aspiraciones, para poder hacer volver a brillar en ellos el amor, la misericordia, la luz de la acogida de Cristo, la conciencia de que solo en Él, para decirlo con San Pedro, hay palabras de vida eterna. Solo así se puede esperar que un número de personas cada vez mayor evite racionalmente ceder a la fascinación de los cuentos de amigos y conocidos que han hecho la experiencia de aquel gurú o de aquella práctica de meditación y se han entusiasmado hasta el punto de definirla como exaltante. El capítulo 4 de la primera carta de San Juan nos sirve de ayuda. Dice, no se fíen, no os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios. Comprobadlo antes. En esto distinguiréis si son de Dios. El que confiesa que Jesús es el Mesías hecho hombre es de Dios, y el que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído decir que estaba para venir y ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Una sociedad inconsciente. Bienaventurados los tristes, porque ellos serán consolados. Es la segunda de las bienaventuranzas. La consolación no se refiere a los sin confianza, a los sin esperanza, a los que no logran dar una perspectiva a su existencia. Al contrario,
se dirige a los que, habiendo encontrado una esperanza y una perspectiva en el camino del Señor y actuando en consecuencia, siguen luchando contra un mundo hostil. En un libro de 2007, llamado Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI se detiene particularmente en este concepto. La aflicción de que habla el Señor, explica, es el no conformismo con el mal. Es un modo de oponerse a lo que hacen todos y que se impone al individuo como modelo de comportamiento. El mundo no soporta este tipo de resistencia, exige que se participe. Esta aflicción le parece una denuncia que se opone al aturdimiento de las conciencias. Y lo es. Por eso los afligidos se vuelven perseguidos por causa de la justicia. Y precisamente a los afligidos, escribe el Papa, se les promete consolación, así como a los perseguidos se le promete el reino de Dios y a los pobres de espíritu el reino de los cielos. El reino de Dios, esta es la verdadera consolación, estar bajo la protección del poder de Dios y estar seguros de su amor. Vivimos en una sociedad entorpecida por el mal. Considerando la multiplicación de los instrumentos con los que es posible hacer el mal, podría decirse que quizás nuestra sociedad está expuesta al mal más que en el pasado. El ateísmo sustancial de Occidente se va difundiendo, creando vacíos y depravaciones enormes. Estamos asistiendo a la descristianización progresiva de las grandes naciones católicas. Es una de las alarmas lanzadas por la Virgen en algunas de sus apariciones desde finales del siglo XIX. En la aparición de Quivejo, en África, la Virgen denuncia expresamente los problemas generados por una sociedad sin valores y sin Dios. Evidenciamos cada vez más menos asistentes a las misas dominicales. Por ejemplo, en Irlanda o Polonia, todavía se encuentran normalmente iglesias repletas de fieles, como hace 34 años en Europa o en América Latina. Pero hablando con irlandeses y polacos, se puede percibir cómo también entre ellos el sentimiento cristiano va disminuyendo progresivamente. Entre las causas no últimas se indican los escándalos de los que han sido protagonistas muchos presbíteros y religiosos. Y no solo se reduce el número de los practicantes, sino también el de los que simplemente se dicen cristianos o creyentes. El mismo clero atraviesa una difícil crisis con la disminución de las vocaciones que se une a muchas deserciones, demasiado a menudo precedida de conductas execrables. Cuando yo era niño, la iglesia italiana mandaba centenares de misioneros a todo el mundo. Ahora, si no fuera por la llegada de tantos sacerdotes no europeos, muchas de las parroquias habrían tenido que cerrarse. Un contexto en el que el maligno tiene vida fácil, aunque sus acciones y sus artificios sean abiertamente descubiertos. Es la suerte de los afligidos que nos ha ilustrado Benedicto XVI. En efecto, se ha instaurado un mecanismo por el que casi automáticamente resulta deslegitimado cualquier razonamiento que invite a reflexionar sobre los insanos comportamientos de la sociedad. Todo esto sin que las personas, comprendida gran parte de los fieles católicos, se den cuenta de la astucia puesta en práctica para condicionar, esclavizar y desviar su pensamiento. Sucede así que, para la opinión pública en general, el bien asume la forma de lo políticamente incorrecto y el mal emerge como el símbolo de los tiempos que avanzan y de la nueva libertad conquistada, aunque la historia enseña que las peores facetas del género humano ya han sido exploradas abundante y repetidamente. En este sentido, es emblemático el discurso sobre la acción de Satanás en el mundo, formulado por Pablo VI en la audiencia del 25 de noviembre de 1972, que ofrecemos completo en el apéndice de este libro.
En este, el Papa comenzaba preguntándose cuáles eran las mayores necesidades de la Iglesia y en las dos primeras líneas respondía: una de las mayores necesidades es la defensa contra el mal que llamamos demonio. Más adelante añadía que para el cristianismo el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocerla como existe. Es el enemigo escondido que siembra errores y desventuras en la historia humana. Una cuestión muy importante en la doctrina católica que se debe estudiar de nuevo, lo que se hace poco hoy, se queja Pablo VI. Luego subraya que aunque no se puede decir que todo pecado es directamente debido a una acción diabólica, sí es cierto que el que no vigila con cierto rigor moral sobre sí mismo se expone al influjo del mysterium iniquitatis, al que se refiere San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que presenta como problemática la alternativa de nuestra salvación. En este punto recuerda el Papa que el diablo actúa donde la negación de Dios se vuelve radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente, donde el amor es desplazado por un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es falseado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra. Por lo demás, añade, citando la primera carta de San Juan, sabemos que hemos nacido de Dios y que todo el mundo está puesto bajo el maligno. Pero todo esto, concluye Pablo VI, no debe hacernos desesperar. Tenemos en Jesús nuestra defensa. Revistámonos de la armadura de Cristo. Es el consejo de San Pablo. Porque el cristiano debe ser militante. El remedio, se lee en el Evangelio de San Marco, está en la oración y el ayuno. Y San Pablo añade, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien. Un discurso formidable. Es difícil encontrar otro escrito tan calibrado y eficaz sobre este tema tan delicado, tanto que la acción de defensa de las mentes modernas y evolucionadas ha sido inmediata. Al día siguiente todos los diarios atacaron al Papa y en cierto modo se burlaron de él. ¿Cómo puede, se preguntaban, un hombre inteligente y de gran cultura como él, un Papa del siglo XX, creer en semejantes supersticiones que se pensaban ya relegadas a la oscura época de la cacería de brujas? Palabras que en los últimos 3 siglos resuenan repetidamente en las acusaciones contra la Iglesia. Las hemos oído muchas veces también en años, meses, semanas recientes. Hoy, como entonces, el iluminismo se contrapone al oscurantismo, la ciencia a la fe, la modernidad a la tradición y así sucesivamente, con la ridícula, si no fuera trágica, paradoja de que la misma sociedad que canta a la libertad de los condicionamientos religiosos funciona como caja de resonancia de las más singulares supersticiones y creencias espirituales. Se va de la teoría milenarista de turno, ahora está en moda la superstición maya del 2012, a los horóscopos condimentados con todas las salsas, de los cuernos rojos en el cuello o colgados en casa o en el automóvil, a la fe ciega en la lectura de las cartas, de las manos, del té o del café, del éxito de las películas y de los libros sobre el grial, a las películas sobre los vampiros, magos, brujas y pequeños magos, de la cada vez más amplia difusión de creencias sobre misteriosos poderes pertenecientes a civilizaciones antiguas, a las repetidas visiones de ovnis o de círculos sobre el trigo, para después descubrir que se trata de engaños a menudo ideados para la diversión de astutos bromistas.
Algo muy similar ocurrió también en la época del discurso de Pablo VI sobre la acción del demonio en la sociedad. Los mismos diarios que lo descalificaron catalogándolo de visionario residuo de mitologías medievales, un tiempo después se unieron al coro sensacionalista que acompañó el estreno en el cine de la famosa película El Exorcista. Y ninguno de los críticos del Papa pensó en usar la misma medida para juzgar el contenido de la obra cinematográfica. En muchos casos incluso avalaron la tesis de la película, multiplicando su resonancia. Próximamente, El diablo en los evangelios. Díganme ustedes qué les está pareciendo este libro. Y también debo comentarles, el próximo lunes entramos en la última parte del libro, del cual ya nos estamos despidiendo. Espero que les esté gustando. Déjame tu like, déjame tu comentario. Que estés muy bien.